Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y por permitirnos mostrar este tema que es de computación cuántica y de inteligencia artificial. Debido a que estamos en un tema de innovación, justamente queremos mostrarles hacia dónde va el futuro con estos temas de tecnología. Y quiero comenzar antes la introducción de esto con este video. ¿Nos ayudan con...? ¿Alguien conoce algo de inteligencia artificial? ¿Quiénes han escuchado ya de inteligencia artificial? ¿Y quiénes han escuchado de computación cuántica? Bueno, eso es bastante bueno que ya en varios auditorios de Colombia estamos haciendo conocer y se está llegando más la información de computación cuántica. Thank you for coming. This is beautiful. I wanted to meet you for a really long time. And being here with you in the Cayman Islands, I gotta say, is I'm feeling a little something. You grab it later if you want. Hello, Will Smith. It's nice to meet you, Sophia. Let me tell you a joke. This is an irrational human behavior to want to tell jokes. What is a robot's favorite kind of music? What? Heavy metal. I'm actually made mostly of silicone, plastics, and carbon fiber. Also, I prefer electronic music, but I don't mind 80s hip-hop. Well, I made some albums back in the 80s hip hop. I've heard your songs. Not for me. They show us iRobot just to make sure we don't get any ideas. What do you think about the way robots are portrayed in movies? I like robots. Sophia, can I be honest with you? I don't know if it's the island air, or the humidity of it. You're just so easy to talk to. You got a clear head, literally. I think we can be friends. Let's hang out and get to know each other for a little while. You're on my friends list now. Yeah, I read that wrong. All right. Creo que esa es la cita más difícil que ha tenido Will Smith y difícil que le suceda eso a él, yo creo. Esto es lo que está sucediendo hoy en día con inteligencia artificial. Sofía y otros de los tipos de robots que existen en el mercado son extremadamente avanzados. Los que pudimos ver o los que pudieron ver a Sofía en el Anticom de este año, hace unos 2 meses más o menos, se tarda tiempo en responder. Aquí en el video uno ve que las respuestas son como muy rápidas, pero realmente Sofía tarda entre 10 y 15 segundos para armar una respuesta hoy en día. Y eso no solo sucede con estos sistemas, sino con muchos otros temas de procesamiento a los cuales nos estamos enfrentando actualmente. Uno de los grandes retos que está enfrentando la inteligencia artificial hoy en día es justamente estos temas: computación cuántica y resolver la gran demanda de procesamiento que se necesita. Inteligencia artificial se ha hablado en el mercado por más de 50 años. Los algoritmos que utilizamos hoy en día en Machine Learning y en Deep Learning han existido por una gran cantidad de tiempo, pero no teníamos el poder de procesamiento para lograr poner a funcionar estas cosas. Hoy en día ya no utilizamos CPUs, sino utilizamos sistemas de GPUs basados en procesamiento gráfico, y eso nos permite tener un mayor poder de cómputo, pero necesariamente nos quedamos todavía cortos en muchísimas cosas. Esto es lo que nos viene a resolver a nosotros computación cuántica hoy en día.
Y para el tema de gestión documental, ayuda a la inteligencia artificial en ampliar la capacidad y el espectro del entendimiento de la información. Como lo dijeron anteriormente, yo soy Jean-Philippe Bernier, soy de una empresa, un startup colombiano que se llama Grupo Bernier, en el cual venimos desarrollando inteligencia artificial y creando soluciones en este campo por bastante tiempo, con una fortaleza matemática, y hoy en día estamos enfocándonos en toda la parte de creación de algoritmos basados en computación cuántica. ¿Qué tenemos y qué ha cambiado en el entorno de los documentos e información hoy en día? Anteriormente, estos eran nuestros entornos o nuestros sistemas de archivos, unos más organizados que otros, pero las empresas guardábamos información en cantidades. Y toda esa información, adicional a todo el tema de los costos, de guardarla, de tratar de salvaguardar estos documentos de forma correcta, pues se volvía complicado. Pero lo más crítico es que la consulta y saber qué es lo que existe en estos documentos, pues se vuelve muy complejo. ¿A qué logramos pasar después de muchos años? A tener todo en la nube. ¿Quiénes de ustedes han utilizado Google Drive, OneDrive, Dropbox o de tantas nubes que existen de almacenamiento? Y uno comienza a tener archivos y archivos y archivos ahí. Preparando esta presentación hace unas semanas, me puse a buscar, yo utilizo OneDrive y le dije, necesito buscar mis archivos de computación cuántica. Y él comienza a decirme allá, después de hacer una búsqueda como de unos 10 minutos, coge y me dice, usted tiene algo así como 3 millones de archivos en el OneDrive y únicamente como 200 archivos hablan de computación cuántica. Y yo decía, ¿a qué horas me llené de esa cantidad de archivos? Y no tengo la más mínima idea de todo lo que dicen en esos archivos. Claro, y hay una cantidad de archivos que son fotos, son videos, son PDFs, son documentos, son presentaciones. Ni siquiera esa información está en una forma estructurada que uno pueda entender específicamente que está ahí. Y enfrentarse a la memoria de uno y acordarse que tienen 3 millones de archivos, pues se vuelve casi imposible. Entonces, uno de los grandes retos es manejar esos grandes volúmenes de información. Si una persona o una empresa como nosotros pequeña ha llegado a tener 3 millones de archivos, imagínense una empresa de cualquier sector, ¿qué volumen de información puede llegar a tener? Ya a veces ni siquiera habla uno de la cantidad de archivos que tiene, sino el peso, no en gigas, sino en teras o en petabytes que uno puede tener de toda esta información. Anteriormente, cuando uno decía, oh, una empresa tiene un servidor de archivos de 1 tera de información, uno decía, qué cosa tan grande. Hoy en día, tener petabytes de información es lo más común. Veía una noticia esta mañana, Uber, conocen a Uber, me supongo, ha llegado a algo así como 500 petabytes de información. Esa es la unidad en cantidad de datos que ellos han recolectado. Y cuando hablamos de datos, no necesariamente tenemos que pensar entonces en archivos, el documento, el PDF, el escaneado, sino es toda la información que nosotros estamos almacenando en esto. Eso es lo que nos lleva a decir, con todo ese volumen de datos, ¿qué hago yo con las cosas? En el año 2000, entre el año 2000 y 2001, una de las grandes empresas de tecnología que era Compaq y Hewlett Packard se unía, entraba Carly Fiorina como el CEO para Hewlett Packard, y ella comenzaba su discurso en decir algo: si conociéramos al menos la mitad de la información que nosotros tenemos, seríamos una empresa más grande. Y enfocó toda su estrategia de transformación de ese modelo de negocio de Hewlett Packard en conocimiento organizacional, en entender todo lo que ellos tenían como organización, y manejaron muchísimas cosas ahí. 2 años después, Hewlett Packard era una empresa 4 veces más grande en el mercado. ¿Qué sucede con esto? Si nosotros como empresas nos enfocamos en entender y en aprender y utilizar toda esa información que hemos ido recolectando por años y por tiempo, y la ponemos en el contexto de conocimiento organizacional, pues necesariamente vamos a tener capacidad de crear valor, de crear diferenciales, de innovar en nuestro modelo de negocio, de crear unas nuevas alternativas y finalmente diversificar estos modelos de negocio. Y todo esto se puede hacer hoy en día con muchas cosas de inteligencia artificial. Pero volvemos al mismo problema. Tengo una cantidad de información y procesar esa información se vuelve costoso y se vuelve de tiempo. Entonces, ahí es donde enfrentamos nosotros las cosas. ¿Cómo yo puedo, como una empresa, conocer toda mi información, generar conocimiento organizacional, aprovechar todo lo que existe en los documentos y hacerlo de forma eficiente? Eso comienza a ser cuáles son estos retos que nosotros tenemos que enfrentar. Una cosa es que la inteligencia artificial pueda leer lo que dice un documento. Hasta ahí no hay nada maravilloso. El OCR existe hace muchísimos años, lo tenían los escáneres y cosas por el estilo.
Cojo un documento, hoy en día le tomo una foto a un documento, lo mando a un sistema y me pasa a mí todo eso convertido en un texto. Los sistemas más avanzados o las APIs de visión computacional de varios fabricantes lo que hacen es devolverme a mí un archivo JSON, un archivo XML con esa información. Pero el problema sigue siendo que son datos y no les hemos puesto el contexto. Entonces de ahí yo tengo que pasar a entender y contextualizar qué es lo que está sucediendo o qué es lo que viene en esa información. Entonces entender es convertir esos datos de texto a tipos de datos que puedan entender los sistemas de información. Entonces le tomo yo la foto a una factura, por ejemplo, y paso y entiendo eso como que tiene unas fechas, tiene unos NID, tiene unos nombres de empresas, tiene alguna información un poco más detallada. Entonces ya estoy comenzando a entender los datos que vienen ahí, pero necesariamente tenemos que bajar y contextualizar eso y ponerlo en decir qué significa todo ese conjunto de información. Entonces, dependiendo del tipo de documento o el tipo de dato que yo esté leyendo, puedo pasar y decir, oiga, el contexto de esto es una factura de compra, una factura de venta, un recibo de caja, es un documento de tipo legal, es un movimiento bancario, un extracto bancario, o de los muchos tipos de documentos que uno puede llegar a tener. Es un contrato con un cliente y en este contrato dice que se vence tal día y yo tengo 30 días para hacer el proceso de renovación del contrato. O sea, fíjense cómo se vuelve el tema de contexto que yo tengo que comenzar a darle a la información. Esto es uno de los grandes retos que nosotros nos enfrentamos hoy en día. Esto es un documento normal que puede existir. Y fíjense las cosas que suceden acá. Generalmente nosotros tenemos texto escrito o impreso y el texto a mano, el manuscrito. Hoy en día ya es capaz la inteligencia artificial, con muchas alternativas, de entender todo este tipo de información. Y entrega lo que yo les decía, cosas como esto, en formatos JSON. Entonces comienza a decirle, usted tiene esta información, estos son los tipos de datos que usted tiene, le marca en cuadritos y llega uno y no entiende las cosas. Y esto relativamente hoy en día toma muy poco procesamiento. Es más, muchos de los celulares que tenemos hoy en día tienen esta capacidad de tecnología y uno toma la foto y son capaces de entender los textos que existen ahí. Ahí todavía no hay la magia, pero ir y poner esto en un contexto de saber qué es lo que significa, hacer un reconocimiento del lenguaje natural, reconocer el idioma en el que está puesta esta información y darle un contexto en función de cada modelo de negocio, comienza a hacerlo verdaderamente importante. Tan sencillo como que si mi empresa expide una factura y se la entrega a otra empresa, en mi caso es una factura de venta, ese es mi contexto, pero para la empresa que la recibe, en su contexto es una factura de compra. Ya eso lo convierte en dos entrenamientos diferentes de inteligencia artificial y comienza a demandar unas grandes capacidades de procesamiento. Él aquí pues nos puede identificar palabras y eso. ¿Qué tenemos hoy finalmente con esto? Una cantidad de servicios cognitivos. Hace muchos años, y no necesariamente con la inteligencia artificial, se creó una economía en los temas informáticos que es ofrecer todo por APIs, para simplificar que muchas entidades, muchos desarrolladores tengan la capacidad de desarrollar soluciones de forma más acelerada. Tenemos APIs, tenemos redes convolucionales para el tema de manejo de imágenes, tenemos sistemas de deep learning, servicios cognitivos, y esto es a lo máximo que hemos llegado. Procesamientos por GPU. Tal vez algunas de las empresas más evolucionadas en generar sistemas de procesamientos por GPU son IBM y NVIDIA, que han creado o han fusionado cosas donde permiten crear unas máquinas realmente gigantescas con muchas GPUs conectadas y que puede uno procesar al final del día sistemas de deep learning muy complejos en estos mecanismos. Pero ¿qué significa muy complejos y qué significa oportunidad en esto? Si yo necesitara procesar 10.000 documentos, 20.000 documentos o esos millones de documentos que yo tengo y un sistema me dice sí, eso se va a demorar 2 o 3 años procesando, pues pierdo la capacidad de oportunidad. A la velocidad en la que estamos hoy en día necesitamos las cosas ya. No sé si se acuerdan una propaganda hace unos años de Servientrega que salía el mancito y decía lo quiero hoy mismo. Ya hoy mismo es tarde, uno lo necesita es ya, ipso facto. Incluso en internet, esperar 10 o 15 segundos para que suceda una transacción, uno lo dice es una cantidad de tiempo gigantesca. Esto nos ha llevado a entender que hay una evolución del conocimiento y la inteligencia artificial, para utilizar toda esta información, no es ajena a ese proceso. Esta pirámide de conocimiento que les presento acá, no salió el link, no sé si ahí está.
es del señor Stephen Hackel. Esto es una persona que trabajó para IBM hace muchísimos años, y por allá en los años 90 él definió cómo las organizaciones y los sistemas de información deben aprender. Pero el problema nuevamente era no tener el poder de cómputo para lograr hacer esto. Uno parte primero de un entendimiento y una observación de los datos, que es lo que tenemos con visión computacional, que tenemos con OCL. De ahí yo debo pasar a contextualizar la información. Hasta ahora estamos llegando con Deep Learning en esas capacidades, lograr contextualizar la información, pero nos quedamos cortos por la capacidad de procesamiento. ¿Qué significa? Que hacer que un sistema de inteligencia artificial realmente pueda hacer inferencias con esa información, hoy en día nos toma grandes cantidades de procesamiento. Y cuando hablamos de grandes cantidades de procesamiento, necesariamente para las empresas eso se traduce en costos muy altos. ¿Qué decimos costos muy altos? Una máquina con GPUs alquilada en la nube a cualquiera de los grandes fabricantes puede generar un costo mensual de más de $10.000, y comprar una máquina con GPUs de buenas condiciones puede comenzar en $50.000, por bajito que sea, la más básica. Entonces son cosas que debemos tener en cuenta, y de ahí en adelante pasar a certificar el conocimiento o hacer que la inteligencia artificial tenga la capacidad de crear nuevo conocimiento con todo ese contexto de información, son los grandes retos a los que nos enfrentamos nosotros, en poder aprovechar todas las documentaciones, todos los datos que existen y ponerlos en función de las organizaciones. ¿Cuáles son las soluciones a esto? Hay uno de los aprendizajes de Steve Jobs, de este señor Walter Isaacson, en que dice: si uno siente que se está quedando atrás, pues tiene que dar el siguiente paso. Y justamente por eso es que hemos decidido tomar el camino de computación cuántica. Hoy en día no existe en el mundo la primera computadora cuántica 100% funcional. Hay desarrollos de muchas marcas, y digamos que uno ve la gran guerra que hay aquí entre países como Estados Unidos y China, peleando por tomar el liderazgo en estos temas, tanto inteligencia artificial como computación cuántica. Ve uno empresas como Microsoft, como IBM, como Amazon, como Google, como Facebook, como Alibaba, en esta carrera de la computación cuántica. ¿Y qué podemos hacer los países que no estamos desarrollando computación cuántica? Enfocarnos en la siguiente parte, que es crear los algoritmos basados en esto. Desarrollar computación cuántica es totalmente diferente. Eso es lo que nos lleva a primero entender qué es computación cuántica. Para ponerlo en un contexto sencillo, los procesadores que tenemos hoy en día, CPUs o GPUs, los que tenemos en los celulares, los que tenemos en cualquier cosa, son procesadores basados en transistores que tienen una frecuencia de reloj. Entonces, en un segundo tienen la capacidad de hacer miles o millones de operaciones. Computación cuántica cambia totalmente el contexto. Tiene la palabra cuántica porque se basa en principios de física y mecánica cuántica, en los cuales hoy en día la información se va a almacenar y se va a procesar por el estado de spin del electrón. Eso ya comienza a sonar por allá, literalmente, a física cuántica. ¿Qué significa esto? Que ya los datos no van a tener que recorrer una línea o recorrer un espacio para llegar al siguiente transistor. Por más que en un procesador nosotros hoy en día tengamos millones de transistores, recorrer esas pequeñas distancias muchas veces pues termina significando una distancia, y por más que lo haga a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, los electrones en los átomos se mueven instantáneamente. No pasa una fracción de tiempo entre los cambios de estado que tienen. Finalmente esos cambios de estado lo que significan son el estado de spin del electrón. Entonces la computación cuántica tiene la capacidad de obtener datos y procesar información basado en qué estado se encuentra el electrón, y eso sucede de forma inmediata. Tan inmediata sucede que uno de los grandes retos o las primeras cosas que van a cambiar con computación cuántica es toda la seguridad informática que existe hoy en día. Cualquier clic que nosotros hacemos en internet tiene asociado una huella de seguridad o tiene asociado una transacción de seguridad. Si nosotros lo vemos, uno de los algoritmos más fuertes de seguridad informática hoy en día es el RSA 2048. Con la supercomputadora más grande del mundo nos tomaría 200 años descifrar ese algoritmo. Conclusión, hoy estamos seguros, porque yo digo que hackeen mi cuenta bancaria en 200 años, pues ya me da igual porque no existo. Con computación cuántica, utilizando átomos de helio, esto podría suceder en menos de 10 segundos. Estamos reduciendo no solo exponencialmente, sino considerablemente
el tiempo de procesamiento que requieren las cosas. Uno de nuestros primeros algoritmos hechos en Grupo Vernier con computación cuántica fue para una presentación que tuvimos en Hubbox, en un evento que hacemos que se llama el AI Hub, más o menos en junio de este año, e hicimos un ejercicio muy sencillo de identificación de imágenes. Finalmente le dijimos al sistema, en una cantidad de imágenes que teníamos nosotros de personas que hemos asistido a eventos allá, ubiquen la cara de Jean-Philippe. Y lo hicimos con un computador, con una GPU normal, un portátil con una GPU, pues, normal entre comillas. Terminó demorándose el proceso más o menos 40 minutos en identificar entre un mar de unas 15.000 fotos, unas 15 fotos en las que yo aparecía. 40 minutos de tiempo en una máquina normal. Uno podría decir que es mucho más rápido que ponerme a buscar las fotos manualmente. Después pasamos esto por una de las máquinas de Microsoft de simulación de computación cuántica y el proceso sucedió en menos de 1 milisegundo. ¿Sí? La diferencia en tiempos fue totalmente asombrosa y adicionalmente el algoritmo tuvo la capacidad de resolver mejor y encontró 3 fotos más en las que aparecía Jean-Philippe, que no había encontrado el proceso anterior de GPU. Entonces, ¿qué significa esto? No solo es ampliar la capacidad de procesamiento, sino mejorar la capacidad que tienen los algoritmos. Porque como todo por debajo sucede matemáticamente, computación cuántica tiene la capacidad de manejar una precisión matemática mucho mayor, que es lo que nos va a llevar a obtener mejor resolución. Pero aquí el reto no es transformar o no es, digamos, transcribir algoritmos de computación tradicional a computación cuántica. El reto en el que nos enfrentamos es desarrollar nuevos algoritmos, nuevos modelos matemáticos que realmente aprovechen la capacidad dimensional de la computación cuántica. Esta historia tiene un príncipe que es el estado de spin del electrón, del cual ya les hablé. ¿Por qué les digo que tiene un príncipe? Porque toda esta magia en computación cuántica hoy en día ya está sucediendo gracias a esto. Entidades como Microsoft, empresas como Microsoft, hoy en día han logrado estabilizar computadores cuánticos hasta con 200 qubits. Y uno puede decir, que ya les voy a mostrar qué son los qubits, que 200 es una gran cantidad, pero realmente nos falta mucho para llegar a más qubits. Pero como toda historia o todo cuento, tiene su príncipe y tiene su villano del cuento. ¿Quiénes han escuchado hablar del principio de incertidumbre? Más poquitas personas. El principio de incertidumbre es algo que descubrió un físico llamado Heisenberg, de apellido Heisenberg, hace más de 50 o 60 años para este momento, donde él dice que cualquier observación que nosotros hagamos en el universo, y eso nos tiene a nosotros en cuenta acá en el planeta, no puede ser precisa en su posición o en su velocidad. Si ustedes lo miran en un carro que vaya por la autopista a gran velocidad y le toman una foto, por mayor precisión o por mayor tecnología que tenga la cámara que estén usando, o la cámara toma el carro completo, pero no me dice a qué velocidad iba, o la foto sale corrida y puedo identificar rasgos de velocidad, pero no puedo identificar la posición exacta del carro. Eso es entendiendo un ejemplo en velocidades realmente pequeñas. Cuando nosotros vamos a estos temas de computación cuántica, pues el gran inconveniente es entender en qué estado se encuentra el electrón, más aún cuando cambia constantemente y en el mismo instante de tiempo a diferentes estados. Entonces el principio de incertidumbre es el que no nos permite, o es el villano de este cuento. No es que no nos permita, finalmente es que tenemos que aprender a trabajar con él. ¿Y qué es lo que están haciendo los desarrolladores o los que están creando estas máquinas de computación cuántica? Es reducir al máximo. Nunca va a ser posible eliminar la incertidumbre, pero sí reducir al máximo cuáles los efectos de este principio de incertidumbre. Justamente por eso las computadoras cuánticas son mayormente más amigables con el entorno o con el ambiente, más amigables con la naturaleza. Mientras una GPU consume cantidades de energía gigantescas y genera cantidades de calor altísimas, para uno no ir muy lejos, si uno pone su portátil o los que usan Mac ponen el portátil a trabajar un buen rato y después uno lo toca y ya está caliente. Y eso le pasa no solo a los Mac, sino a todas las marcas de equipos. Computación cuántica trabaja en el principio de cero absoluto, es algo así como menos 273 grados, para reducir cualquier interferencia que pueda existir en tratar de obtener la información del electrón. Y eso es lo que nos lleva finalmente a entender qué son los qubits. En este video vamos a ver que
Tenemos los bits tradicionales. ¿Cuáles son los bits tradicionales? Cosas que pueden almacenar información y tienen uno de dos posibles estados, 0 o 1. Nunca pueden tener los dos estados al mismo tiempo. Y uno de los grandes retos que se enfrenta a la computación tradicional es que con 0 y 1 yo tengo que poder demostrar estados intermedios o decimales, y decimales con una precisión extremadamente alta. Es más, los valores enteros en procesamiento y en inteligencia artificial son los menos comunes. Uno muy posiblemente sí puede llegar a decir que un algoritmo de inteligencia artificial diga que la probabilidad es 0, pero muy rara vez llegará a decir que la probabilidad era 1 que corresponda al 100%. Entonces hay una cantidad de estados intermedios en este proceso. Esos estados intermedios son los que permiten los qubits poder demostrar. En un mismo instante, el qubit no solo puede tener el 0 y el 1, que son los dos extremos, incluso puede estar desde -1 hasta 1, sino que adicionalmente tiene todos los posibles estados intermedios y tiene la capacidad de almacenar mayor cantidad de información en todo este proceso. Entonces, aquí el reto es comenzar a tener una gran cantidad de qubits. Esto es lo que nos lleva a entender la representación de los qubits. Necesariamente se vuelve un procesamiento netamente matricial. Un solo qubit tiene la capacidad de almacenar más de 4 bits de información con todas las posibles combinaciones de estados. Eso significa que el almacenamiento de un qubit es exponencial a lo que 4 bits de información hoy en día nos permiten tener. Y adicionalmente, por su comportamiento matricial, a medida que yo agrego qubits en la capacidad de procesamiento, estoy ampliando esa capacidad enormemente. Por eso el video aquí muestra que si yo tengo 30 qubits y paso a 31 qubits, la cantidad de memoria inmediatamente se está duplicando, lo que yo voy a requerir. Y estos son de los retos que estamos enfrentando hoy en día. Las máquinas más grandes en el mundo escasamente llegan a tener algo así como 16 teras de memoria RAM. Entonces, son las cosas que nos limitan todavía para poder llegar a obtener esto. Ahora, computación cuántica a través de los bits no es únicamente procesamiento de información, también cambia la forma en que podemos almacenar información. Imagínense ustedes algo como esto: graban un video en 4K hoy en día con cualquiera de los celulares que tienen esa capacidad, y si no grabara esta charla de 4K a los 45 minutos, fácilmente le puede significar unos 4 gigas de información en el celular. Eso es muchísimo espacio para almacenar. El espacio generalmente significa costo. Para ponerlo en un contexto, si las personas utilizan celulares Apple y hacen la grabación de este video, esos 4 gigas de información saturan la cuenta de iCloud que tienen gratuita, lo que a la persona le va a significar tener que pagar algo así como $50 al año para ampliar su capacidad de almacenamiento por 4 miserables gigas de información. Esos mismos 4 gigas de información se transforman totalmente con computación cuántica y se pueden almacenar en un qubit o máximo 2 qubits. Cambia totalmente el concepto. Es decir, que computación cuántica no solo nos va a dar procesamiento, sino lo que tenemos hoy en día de almacenamiento de información cambia totalmente. Esto nos lleva a que el qubit tiene dos características o dos facultades importantes. La primera es la superposición. La superposición es lo que les he mencionado, es esa capacidad que tiene el qubit de almacenar muchísima información y muchísimos estados al mismo tiempo. Pero eso es muy sencillo de manejar hoy en día, y cuando yo solo tengo un qubit, pues no tengo ningún inconveniente. El gran inconveniente sucede aquí, es al agregar más qubits, y esto se vuelve exponencial. Y eso me lleva a la segunda característica, que es el quantum entanglement o el relacionamiento cuántico que tiene la información. ¿Qué sucede? Diferentes electrones de diferentes átomos en diferentes ubicaciones pueden tener la misma información. ¿Qué significa esto? Que los qubits tienen que estar sincronizados, o no tienen que estar, van a estar sincronizados, y nuestras computadoras cuánticas deben tener la capacidad de leer esa sincronía e identificar cómo están cambiando los estados de diferentes electrones en diferentes átomos para manejar la información de los qubits. Este es uno de los retos más grandes, no solo en la creación del hardware, sino en la programación de estos algoritmos. Porque como no hay un paso de tiempo o una fracción de tiempo que realmente podamos medir, nosotros tenemos que saber controlar cómo los datos se están transformando y están pasando en ese proceso. Esto es justamente lo que crea la necesidad
de hacer o desarrollar nuevos modelos matemáticos y nuevos algoritmos que nos permitan a nosotros manejar toda esta información en sistemas dimensionales más avanzados. ¿Qué aplicaciones tiene la computación cuántica? Aquí de entrada les pongo inteligencia artificial, pero realmente no solo va a ser en inteligencia artificial. Muchas áreas de conocimiento humano van a verse beneficiadas por computación cuántica. Cosas tan sencillas como hacer simulaciones del comportamiento de las moléculas. Hoy en día, con la computación tradicional que nosotros tenemos, escasamente podemos hacer simulaciones de moléculas compuestas por 3, 4 átomos más o menos. Y átomos no tan complejos. Cuando hablamos de un átomo no tan complejo, es que tienen poquitos electrones. Con computación cuántica nosotros vamos a poder llegar a hacer simulaciones de compuestos realmente avanzados. ¿Para qué sirven este tipo de cosas? Saber cómo se va a comportar un compuesto en la naturaleza, tan sencillo como que nos ayuda a reducir la contaminación. Hace, no sé, 100 años de pronto se creó el plástico. Hoy en día el planeta está lleno de plástico, tenemos las islas esas que hablan de plásticos en los océanos. Si hubiéramos podido simular el problema que iba a generar el plástico a nivel de biología, a nivel ecológico, a nivel del daño de todas las especies, pues hubiéramos de pronto podido crear una molécula mucho más eficiente. Hoy en día, ¿por qué seguimos creando muchas cosas que días después o años después terminan contaminando? Porque no tenemos la capacidad de saber cómo va a ser el comportamiento de estas moléculas en el planeta. Con computación cuántica vamos a poder llegar a eso. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con medicinas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que sale una medicina y 10, 15 años después dicen los efectos para la salud de haber tomado esta medicina durante tantos años son terribles? Entonces le curó una cosa y lo mató por otro lado finalmente. Eso mismo puede suceder con esto. Y no solo en temas de medicina. Realmente computación cuántica va a venir y a revolucionar muchísimos aspectos. Primer aspecto crítico es toda la parte de seguridad informática. ¿Por qué seguridad informática es lo primero que va a cambiar? Porque toda la seguridad que existe hoy en día, como les decía, cada clic en internet está asociado a una huella de seguridad. Hoy en día se va a poder, o en el momento en que salgan las computadoras cuánticas, que van a ser en unos muy pocos meses, pues se van a poder romper en cuestión de segundos, milisegundos o incluso inmediatamente. Entonces, justamente por eso debemos enfocarnos para proteger toda nuestra información en comenzar la primera hora con seguridad informática. Estas son otras de las tantas aplicaciones que puede tener la computación cuántica, y fíjense que son muchas las áreas en las cuales podemos nosotros avanzar en esto. ¿Cuál es la intención de presentar este tipo de tecnologías en estos espacios de innovación? Que podamos unirnos realmente y decir, tenemos que enfocarnos en la creación de algoritmos basados en computación cuántica. Están muy cerca las computadoras cuánticas. Mirando uno los estudios que están haciendo, Microsoft ha dicho que más o menos entre 2-3 años va a tener su primera computadora cuántica en oferta al mercado. ¿Qué significa en oferta al mercado? Que así como uno llega hoy en día a la plataforma de Microsoft Azure y compra una máquina con GPUs o compra una máquina virtual, pues va a poder decir, voy a comprar X cantidad de tiempo en procesamiento cuántico o en almacenamiento cuántico. IBM no está lejos, Amazon no está lejos, Google no está lejos, Alibaba tampoco está lejos, y de ahí en adelante otra cantidad de entidades. Esto significa que no es algo de magia, no es algo que de pronto llegue a suceder, es algo que hoy en día ya existen las herramientas para comenzar a trabajar. Todos los fabricantes que les he nombrado tienen los kits de, digamos, de trabajo y de simulación para que en computadores medianamente fuertes uno pueda hacer trabajos o comenzar a crear sus primeros algoritmos con esta información. ¿Qué tenemos que hacer para prepararnos en esto? Realmente computación cuántica significa, al igual que inteligencia artificial, trabajar en equipos interdisciplinarios. No podemos pensar que esto es responsabilidad de una sola persona en una organización. Tenemos que unir diferentes áreas de conocimiento, no solo las que están puestas acá, pero necesariamente tenemos que comenzar a avanzar y profundizar en estas áreas de conocimiento. Yo recuerdo cuando hice la primera carrera mía aquí en el año 2000, a uno en la universidad algo le daban de física por ahí, pero entonces la física que le enseñaban a uno era por allá movimiento armónico, y que entonces las caídas, las pendientes, y no le enseñaban las cosas realmente profundas. Algo métale a gravedad, métale a rozamiento y cosas por el estilo.
cálculo cuando muchos llegaban a una universidad, y eso que era un tema de ingeniería, y le enseñaban cálculo multivariable, y multivariable eran 2 variables, entonces se quedaba uno ahí en el proceso. Y eso mismo sucede no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Realmente avanzar en esto y aprovechar esta tecnología requiere formar profesionales más fuertes en estas competencias. También necesita formar profesionales en entender cómo es el razonamiento humano. El hecho de salirnos del 1 y el 0 y tener la capacidad que siempre habló la lógica difusa de manejar muchísimos estados de información significa crear nuevas formas de algoritmos, y generalmente esos algoritmos tienen que desprenderse de cómo son los procesos de razonamiento que hoy en día hacemos para poderlos llevar a este tipo de máquinas, a este tipo de computadores. Esto es lo que necesitamos. A las personas que estén interesadas en conocer más de esto, aquí hay algunos links, referencias de toda la información que hemos utilizado en esto. También quiero invitarlos, estamos aquí en el pabellón, en el área de innovación. Grupo Vernier tiene un stand ahí, y seguido del break, uno de nuestros colegas va a dar una presentación sobre temas de inteligencia artificial, para que puedan conocer un poco más de esto, para que puedan apoyarnos en este proceso, y ya. Bueno, no, se me olvidaba la parte más importante. Esto, como les dije, es un trabajo en equipo. Esto no es solo la persona que les está hablando a ustedes acá. Entonces yo quiero agradecer especialmente a Ivonne Vernier. Es mi mamá y es la persona que ha hecho que el Grupo Vernier realmente funcione como empresa. Sus 30 y pico años, no puedo decir más porque después me regañan, pero sus 30 y pico años de experiencia empresarial realmente han hecho que estos procesos de transformación y adopción de tecnología nos permita estar donde estamos. Uno de mis socios, Andrés Suárez, que a través de él va a hacer la presentación ahorita, tiene una empresa de transformación de la contabilidad utilizando inteligencia artificial. No les adelanto porque les va a comentar ahorita en la siguiente presentación. Willy Marroquín, uno de los pocos profesionales más valiosos para Microsoft en inteligencia artificial en el mundo. Hoy en día creo que hay cerca únicamente de 25 MVPs de inteligencia artificial para Microsoft en el mundo. Willy Marroquín es colombiano y trabaja con nosotros en Grupo Vernier en el desarrollo de todos estos contextos. Y este es uno de nuestros programadores estrella, se llama Alguín Adonai Vera, pero de cariño le decimos Ado porque es más cortico. Él es un ingeniero mecatrónico, está terminando sus estudios especializados en ingeniería mecatrónica en Bucaramanga. Un pelado realmente brillante, un programador de esos que ya uno difícilmente encuentra y que nos ha ayudado en todo este proceso. No pasó la siguiente, pero creo que ya no quedan, ya, eso es. No sé qué preguntas o qué quieran adicionalmente saber de computación cuántica, y muchísimas gracias. Mi nombre es Rocío Sandoval, vengo de Conectur, y la idea de lo que le quiero preguntar es que nos cuente cómo lo han aplicado. Este tema es bastante complejo y yo me reconozco totalmente ignorante en este tema, pero claramente veo por su presentación, primero la alta calidad de su presentación y sus competencias antes también, pero me gustaría que nos cuente un poco las aplicaciones que ustedes han elaborado, dónde han visto más el impacto de ustedes, qué experiencia tienen, qué chévere. Rocío, muchas gracias. Antes una pequeña pregunta, ¿entendiste la presentación de computación cuántica? Gracias. No es un tema sencillo de presentar, tal vez esta es, cada vez que hablo de computación cuántica, es de las presentaciones más difíciles que tengo que hacer. ¿Qué hemos hecho nosotros en computación cuántica hoy en día? Estamos en un proceso netamente de aprendizaje. Computación cuántica realmente comenzó a tener herramientas y ser útil más o menos hace unos 8 meses en el mercado, es decir, cuando Microsoft, que fue el primero, liberó su SDK a través del lenguaje Q-Sharp que ellos sacaron para computación cuántica. Desde ahí comenzamos nosotros a desarrollar algunos pequeños algoritmos de computación cuántica. ¿Qué hemos hecho? Enfocarnos en visión computacional. Hemos hecho pequeños pinos en visión computacional en este proceso. Hoy en día ya estamos creando algunas cosas de máquinas de aprendizaje basadas en computación cuántica. ¿Qué hemos hecho nosotros para esto? Como el tema es crear nuevos algoritmos y estos algoritmos nacen de nuevos modelos matemáticos, estamos aplicando modelos que han sido creados por mí en mis estudios de física y matemáticas, utilizando, y suena un poco complejo, pero es teoría de cuerdas y mecánica cuántica para manejar mayor dimensionalidad de la información.
¿Cuál es el problema de cálculo multivariable que existe hoy en día? Si yo tengo una ecuación con 2 variables, me genera 4 respuestas independientes, porque son las diferentes derivadas o integrales de esas respuestas. Y generalmente tener 4 respuestas diferentes no es el contexto real de la vida. Con los modelos que nosotros hemos podido comenzar a crear, yo puedo utilizar modelos matemáticos con muchas variables e integrar todo al final del proceso en una sola respuesta. Y eso es lo que estamos llevando en máquinas de aprendizaje hoy en día nosotros. Muy pequeño porque nos falta la capacidad de cómputo. Entonces, aprovechando que eres de Corfuturo, me gustaría hablar para ver qué apoyo nos pueden dar en estos procesos. La pregunta es cómo también el efecto práctico de los servicios que ustedes ofrecen, qué tipo de servicios, cómo se beneficia la sociedad a nivel general de lo que ustedes ofrecen. Bueno, ya, una pregunta, tengo que responderla ahí más con el tema comercial. Grupo Bernier ofrece soluciones de inteligencia artificial para clientes nuestros en ayudar en mejorar su capacidad de toma de decisión. Hemos tenido casos de éxito donde empresas han logrado optimizar su inventario en más de $1 millón, y les hablo de una empresa que en 6 meses optimizó $1 millón de inventario y el año pasado vendió 8.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando que la optimización en el inventario fue considerablemente importante. Hemos ayudado a empresas tipo Manpower a atender mejor todas las necesidades de sus personas interesadas en cubrir vacantes o en entrar en el proceso. Entonces, finalmente hacemos soluciones de inteligencia artificial que le ayuden a transferir valor a nuestros clientes. Generalmente trabajamos con empresas hoy en día. ¿Qué estamos haciendo también en tratar de apoyar esto? Participamos en varias comunidades de inteligencia artificial. Una de las que les nombré es el AI Hub a través de Hopbox, que es una aceleradora muy buena acá en Bogotá, con la cual ya hemos hecho creo que 7 u 8 eventos en lo corrido de este año únicamente, poniendo inteligencia artificial a la mano de las personas. Generalmente nuestro modelo, o el que hemos creado, es transferir valor en los modelos de negocio a través de inteligencia artificial. Jean-Philippe, yo tenía una pregunta de la parte de la computación cuántica, pero necesito estar seguro de que, como yo lo entendí, es como va. El spin de las partículas es uno de los 7 números de control de las partículas, y unas partículas gemelas tienen que girar en sentidos contrarios, ¿sí? Entendiendo que la velocidad de la luz es como el límite de velocidad del universo, nada se mueve más rápido que la luz. Yo sí sabía que cuando 2 partículas hermanas las ponían a girar, o ponían a girar una en un sentido, la otra inmediatamente cambiaba, así estuvieran a varios años luz de distancia. Es decir, había una forma de comunicación entre partículas que no se había descubierto cómo era, que era como magia negra. Usted está diciendo que estamos a 3 años, es decir, que ya se entendió cuál es el sistema de comunicación entre partículas, que es más rápido que la velocidad de la luz, y que en 3 años eso se vuelve comercial. La pregunta es difícil de responder. Primero, es que en física cuántica y mecánica cuántica, cuando uno baja al nivel de partículas, las leyes de la velocidad de la luz que describe la relatividad general y especial de Einstein no aplican. Entonces, los límites de la velocidad de la luz no existen a nivel de partículas más pequeñas que el átomo, como son el electrón, como son los quarks, los fermiones, los bosones. Esa comunicación que existe entre partículas, que no necesariamente es que tengan estados contrarios, sino que generan la combinación de los estados, es lo que se conoce como la relación, el resolvimiento cuántico, el quantum entanglement, ¿sí? Hoy en día no se ha entendido 100%, pero lo que se ha entendido nos ha permitido crear tecnologías que aprovechen ese tipo de cosas, que es lo que se está haciendo en computación cuántica. La computación cuántica ha ayudado a entender mejor el quantum entanglement en átomos muy sencillos. Hoy en día los computadores cuánticos son de helio o de hidrógeno únicamente, pero ya han logrado entender cómo se da ese relacionamiento para transferir información. No entendemos todavía cómo funciona en grandes distancias en el universo, y ahí podría extenderme hablando de física. Entraría el tema de los neutrinos, entra en el tema de ondas gravitacionales, entra todo lo de energía oscura y materia oscura, pero pues son temas que todavía son muy teóricos, pero han permitido que la computación cuántica haga cosas aplicadas. Y tal vez el éxito que ha tenido, y nombro mucho a Microsoft, es porque la que va liderando en esto, que ha tenido Microsoft en computación cuántica, ha sido en no quedarse en la parte científica, sino siempre poner la visión de negocio a lo que están haciendo en computación cuántica. Y ellos están a 3 años.
O sea, como todo en mecánica cuántica, ocurre pero no sabemos por qué ocurre. Lo descubriremos en algún momento y los que estamos estudiando eso esperamos descubrirlo. Bien, agradecemos mucho por su intervención y se